Buen día. Nosotros vamos a hablar sobre la población mundial, en especial de todo lo que es nuestro globo terráqueo, conocer cómo está distribuida la población y especialmente sus características y los procesos de urbanización. Vamos a comenzar a estudiar lo que es la evolución de la población en América. Sabemos que América es un continente con el mayor número de habitantes después de Asia, pero su densidad media es escasa. La distribución de la población es irregular, se concentra en algunos países y sobre todo en las regiones costeras. En cuanto a sus, podemos profundizar que América es uno de los países de los continentes más extensos debido en el aspecto de que cubre todos los las partes del globo terrestre, desde el polo norte al polo sur, o sea, habiendo una gran variedad de climas y con esas condiciones van a preferir los habitantes, los pobladores, para tratar de hacer el proceso de urbanización. Cuando hablamos nosotros de las características de la demografía en América, estamos hablando de que en especial si observamos la gráfica, encontramos que en América del Norte hay unas zonas blancas, es donde no hay tanta población. Posteriormente miramos las partes amarillas, es más o menos que tienen el 75% de la población urbana. En las partes podemos observar, en las partes casi tomates, están entre el 40 y el 75% de la población urbana. El color moradito está más o menos menos del 40%, como decía aquí en estas partes blancas, Groenlandia y Alaska, son lugares casi donde la población es muy escasa. Encontramos especialmente en Nueva York más de 20.460.000 habitantes. Son las famosas megaciudades que nosotros conocemos: Los Ángeles, Ciudad de México. También vamos a encontrar en América del Sur lo que conocemos nosotros en el Brasil, el Río de Janeiro. También vamos a conocer acá Sao Paulo y Buenos Aires. En América Latina y el Caribe se calcula que viven alrededor de 588 millones de personas. Hasta la década más o menos de 1960 existía una gran tasa de fecundidad, pero a partir de este entonces va a comenzar a descender. Anteriormente ya habíamos hablado nosotros porque el descenso de la población, el control de la natalidad, el control de la mortalidad, tanto especialmente en los adolescentes. Entonces aquí es donde nosotros mirábamos en los histogramas cómo la población joven se había disminuido. Hasta el punto en que en la actualidad cada mujer tiene más o menos un promedio de 2.1 hijos, lo que origina un crecimiento poblacional muy lento. Y también se va a incrementar en muchas zonas donde las personas adultas van a prevalecer más o van a vivir más años de acuerdo a las condiciones de vida que tiene cada uno de ellos. También vamos a encontrar en cuanto a las características demográficas en América, el flujo del desarrollo en América. Ya que este ha conducido a formar un gran sector numeroso de la población. El gran predominio también de las ciudades anglosajonas como es Estados Unidos y Canadá, más de 3/4 partes de la población vive en núcleos urbanos. Las principales ciudades canadienses se localizan en la frontera con Estados Unidos, sobre todo en la región de los Grandes Lagos, donde sobresalen Toronto y Montreal. En Estados Unidos también se destacan Los Ángeles, en California, en Nueva York. En el oeste de Nueva York se encuentran los centros de las famosas megalópolis.
o unión de varias aglomeraciones urbanas que extienden desde Boston a Washington. Aquí nosotros podemos analizar un poquito sobre esta situación de los famosos megalopolis o grandes ciudades urbanísticas. También hay características importantes dentro de la demografía en América, los grandes flujos migratorios que van no solamente de Europa, de Asia, también de América hacia Estados Unidos. Esto siempre van detrás del famoso sueño americano que a la larga esto va a, como se dice, a perjudicar la parte de la identidad de muchos de nuestros coterráneos o habitantes de acuerdo a determinada población. Ahora vamos a pasar a ver un tema sobre la población de Asia. Les voy a presentar a Carolina Realpe, en la cual ella tiene mucha profundidad porque ha estudiado mucho esto sobre la población de Asia, en la cual la invito para que les participe parte de los conocimientos que ella tiene. Buenos días. Para comenzar, la población de Asia tenemos que tener en cuenta que Asia tiene dos países con una población muy alta, que son India y China. India y China compiten por quién tiene la mayor población. Entonces, hace poco tiempo, China no se preocupaba por eso porque tenía una población supremamente alta y llega al punto que tenía una ley donde se prohibía a una pareja tener más de un hijo. Eso también ha hecho que el cambio demográfico en China sea diferente porque hay más hombres que mujeres. Y esto sucede porque siempre ha existido el machismo y a las familias chinas preferían tener un hombre que a una mujer. Ahora sí, en India también por su costumbre, por su cultura, todo eso, ha hecho que se desarrollen y si se ve por superficie, India es un país supremamente pequeño y China es un país grande. Lo que pasa es que en la zona de China hay muchas áreas solas, hay zonas muy alejadas. Es más, en China existen ciudades fantasmas, ciudades que se crearon para quitarle tráfico a las ciudades grandes como Beijing, Hong Kong, pero que no se han podido porque la gente prefiere las ciudades de las oportunidades. China también ha tenido un gran proceso demográfico sobre cambiar el estatus de la gente. China es uno de los países con menos pobreza en el mundo y los ha sacado, pero por medio de estrategias que buscaba que la gente encontrara un trabajo con el cual se podría mantener en estrato medio. O sea, China está inundado de gente de estrato medio. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Asia existe, China es un país comunista con una economía abierta, lo que significa que aunque se rige bajo las leyes de mercado internacionales, aún así tiene unas leyes propias que son muy apegadas y eso produce que mucho rechazo internacional que hay por la manufactura, muchas veces tienden a violar los derechos humanos de las personas. Entonces, siempre ha sido muy criticado China por eso. También en cuanto a los negocios, China es un poco inestable, se podría decir, porque la mayoría de empresas son empresas mixtas, lo que significa que tienen una gran participación del Partido Comunista, que es el partido que rige China. Entonces, pues esto hace que los inversionistas no quieran tanto invertir en un lugar donde, primero, el cambio no es flexible, lo que significa que el mercado no se autorregula y pues pasa que muchas veces ponen reglas de juego que van en contra de los intereses de los inversionistas. Japón es un imperio, todavía tienen emperador, entonces también es como muy cerrado en eso. También en Japón la mayoría de personas son japoneses. ¿Qué significa esto? Allá no es muy a gusto que los extranjeros vivan allá, porque ellos son muy arraigados a su cultura.
En cuanto a Corea, Corea del Norte, sabemos que es un lugar comunista y es un lugar que tiene muchas prohibiciones, tanto para la gente, y se puede ver el cambio con Corea del Sur. Corea del Sur es un país pequeño, pero con una alta población y está muy habitado. Y esto es porque Corea del Sur también es un lugar de las oportunidades. Después de la guerra de Corea, Corea del Sur, con ayuda de Estados Unidos, desarrolló una gran infraestructura política, militar, económica y, lo más importante, tecnológica en cuanto a puertos para poder salir y expandirse por el mundo. Eh, que, que tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, en India está muy arraigado el sistema de castas. Entonces, pues eso también hace que la distribución demográfica de un lado al otro, de cuánto quién es rico y quién es pobre, también es muy diferente. También hay pequeñas islas como Indonesia, Malasia, que también tienen Indonesia, Malasia, que tienen mucha población, pero también son muy activas económicamente. Lo que pasa es que tanto Indonesia y Malasia sufren porque tienen una alta vegetación y la mayoría es amenazada. Otro país que tenemos que tener en cuenta es Rusia, porque Rusia es un país con doble continente, la mitad es europeo y la mitad es asiático. ¿Sí? Entonces, Rusia tiene una población alta, pero está muy concentrada porque tanto el frío y las condiciones climáticas, sociológicas, porque también tiene un régimen muy como difícil de manejar, ha hecho que este país tenga su población muy concentrada en ciertas ciudades como Moscú, que es su capital. También hay los pequeños países como Vietnam, muy conocido por la guerra de Vietnam, que queda cerca de China. Y en, en Asia, por lo general, la mujer no tiene el valor. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las mujeres son un cambio, los matrimonios todavía siguen siendo arreglados y tienen mucha conveniencia. Entonces, por ejemplo, personas chinas deciden comprar novias vietnamitas por una agencia. Entonces, son cosas que para nosotros es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, la población de Asia o sea, es muy variada, pero siempre hay que tener en cuenta que esta población em, tiene sus características que son muy arraigadas a su cultura. Entonces, la experiencia de viajar por Asia es algo muy enriquecedor, pero también es de mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la población, según algunas características, se dice que China e India tienen casi la mitad de la población mundial. Entonces, imagínense en esto. Ahora sí, con el coronavirus que nació en Wuhan, una ciudad de China, se dice, bueno, entonces, si esto es una conspiración, eh, la conspiración es para acabar con la gente, es una guerra biológica. Muchos analistas, y yo también creo mucho en la situación de que verdaderamente ellos no quieren acabar con la población porque ellos están compitiendo con India para aumentar su población, porque entre mayor población hay mayor productividad. China es un país muy industrial, se dedican a la manufactura en demasía. Entonces, pues esto también es muy malo para ellos, se puede decir. Ahora sí, hay otro factor que también con el virus sale a la luz y dicen, bueno, pero el virus ataca a la gente mayor. Entonces, nosotros, la profesora, a ustedes les ha hablado sobre el empleo, las personas activas y eso. Entonces, pues verdaderamente se habla que las personas activas son las que cargan el peso de los niños y de los ancianos. Entonces, esto significa que las personas activas están trabajando cuando es muy pequeño esta proporción, se dice que está sobrecargada la población activa.
Entonces, pues también se hablaba que en China había mucha gente muy mayor y en el mundo también. Pero también, por ejemplo, se puede decir que el bienestar de vida en China ha aumentado y en los países asiáticos ha aumentado porque antes la esperanza de vida estaba casi a los 30, 35 años. Ahora la esperanza de vida es más de los 60, entonces eso es un cambio supremamente alto, igual lo que era Europa antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que pues también en esto del coronavirus nos entra una realidad demográfica cambiante que nos puede llegar y nos puede eliminar a otras cosas. Entonces, también está la situación de lo que les venía hablando, las concentraciones de gente. Entonces, se habla de que por cada kilómetro cuadrado hay una cantidad de personas. Entonces, la densidad poblacional promedio de Asia es de 92 habitantes por kilómetro. Nosotros de pronto no nos, de pronto podemos decir, no, es que es poquito, 92 habitantes por kilómetro, pero también hay que ver la superficie que tiene Asia, porque Asia tiene una superficie muy amplia. También, por lo que yo les venía diciendo, las tasas de natalidad han aumentado. La ley en China donde prohibían a una familia tener solamente un hijo, se la derribó y ahora pueden tener más de un hijo. Y también pues volvemos a lo mismo, ellos son muy arraigados a su economía, a su cultura, al hecho de producir. Entonces, por ejemplo, en Japón, las personas que hay una enfermedad que es morirte por trabajar tanto. Esto sucede porque la gente es tan apasionada a su trabajo que el trabajo te da honor. Entonces uno se encuentra con esas realidades, mientras que acá en Occidente es al contrario, porque mucha gente prefiere como no trabajar, prefiere descansar. En cambio en Japón eso del honor y la gente muere de eso, muere del estrés. Hay un problema sobre unos tics y todo eso que son muy comunes allá por el estrés que maneja la gente. Eh, Ahora sí, por ejemplo, en China se les dice que son la mata de la copia. Entonces, pues también tienen mucho esas cosas que son muy, o sea, que tienen mucho que ver con ellos, pero ellos también tienen cosas muy originales. La cultura, por ejemplo, lo de la comida, también tenemos que entenderlo como una situación demográfica, porque ¿qué pasaba? Después de la revolución comunista, pasaba que muchos lugares lejos de los centros de comida, de los centros de acopio, de los centros de producción, estaban muriendo en unas hambrunas porque la población era muy alta y además pues la gente no tenía la capacidad de producción, no podían comer, ta, ta, ta. Entonces lo que hacían era decir, o sea, todo lo que se mueve es comida y esto es más al sur de China y eso es parte de su cultura porque ellos vivieron eso. Entonces, por ejemplo, es muy común la comida de animales exóticos. Otra cosa que es importante recalcar es que Asia es muy variada, o sea, hay una variedad de culturas, pero también hay una variedad de vegetación, de animales salvajes, de animales diferentes, ¿sí? Entonces, pues eso también se da por la zona en la que se encuentras. Por ejemplo, en Asia queda Mesopotamia. En Asia y Mesopotamia, según es la cuna de la civilización, que también es algo que uno tiene que ponerse a pensar y dice, bueno, si ahí nació la civilización, uno entiende por qué también se arraigan tanto su cultura. Y también tenemos que entender eso, o sea, para ellos es muy importante la cultura, porque uno de occidental, de persona que estamos como no tan arraigados a lo que, a nuestra cultura, pues es más fácil adaptarnos, en cambio para ellos no. Casi siempre cuando un latino o un estadounidense, un europeo tiene que viajar a Asia, no, nosotros tenemos que adaptarnos a su cultura porque ellos son muy recelosos de eso.
Entonces, por ejemplo, los ríos, el Éufrates, que es un río súper importante de la Mesopotamia, que, claro, muchas personas hasta pensaban que era el Edén por la variedad de comida, la variedad de cosas supremamente particulares, pero también que demostraban como su riqueza. Entonces, mucha gente pensaba que era el Edén. Entonces, ¿por qué? Porque estaba a orillas de uno de los ríos más grandes y más poderosos, que era el Éufrates, el Tigres y el Éufrates. Por ejemplo, en China era el Yangtze y el río Amarillo y el Guangzhou. Y en India era el Indo y el Ganges, que son que eran ríos supremamente caudalosos, porque no hay que olvidar que las situaciones han cambiado y verdaderamente el cambio climático está haciendo estragos en la naturaleza. Entonces, pues eran, eran, eran lugares a orillas de ríos que daban mucho beneficio para ellos y mucho beneficio, y la gente decía, bueno, aquí puedo construir mi casa, aquí puedo construir mi vida, porque si llega un momento en el que no tengo dinero para hacer trueque, aquí puedo cultivar, aquí puedo producir mis alimentos, y también puedo producir y venderlo al otro, y así. Así es como se hace comunidades, hay que recordar eso. Muchas gracias.